Bienvenido a otra nueva receta, así que el día de hoy te voy a mostrar cómo hice este súper delicioso banana bread o pan de banana o pan de guineo como tú lo conozcas. Así que inmediatamente empecemos con los ingredientes. Pues vamos a empezar para darte los ingredientes que vamos a utilizar para recrear esta receta de este pan de banana. Aquí tengo estas 3 bananas que están sumamente maduritas y sumamente deliciosas. Tengo aquí harina de todo uso, tengo aquí un poco de vainilla, tengo baking powder. Vamos a utilizar también sal. Voy a utilizar aquí 2 tipos de azúcar, también huevo, como tú puedes ver aquí, azúcar brown, como también azúcar blanca. Estas dos vamos a utilizarla aquí. Tengo aquí canola en aceite canola, y tengo aquí un poco de leche. Así que siempre recordarte que debajo del video te dejo detalladamente todos los ingredientes de esta y todas las recetas. Pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es como si fuéramos haciendo un puré. Este banana bread o este pan de banana lo vamos a hacer manualmente. Siempre recuerda que tengo aquí en el canal varias versiones que voy a compartir contigo, tanto con la batidora como manualmente. Así que inmediatamente, ya después que tenemos nuestro puré, vamos entonces a proceder con los demás ingredientes. Vamos a colocar nuestra azúcar. Recuerda que estamos utilizando 2 tipos de azúcar porque la azúcar brown, el azúcar crema, le da también un sabor y un color que caracteriza lo que es este delicioso pan de banana o banana bread como tú lo conozcas. Así que ya inmediatamente colocamos aquí nuestro aceite. Recuerda que estoy utilizando canola en aceite canola, perdón. Así que vamos a empezar aquí a mezclar porque esto, como te digo, lo vamos a ir haciendo manualmente, pero no te preocupes que también lo puedes hacer así, tanto con la mano manualmente como también con la batidora, que también la puedes utilizar. Aquí vamos a agregar nuestra leche y vamos entonces a proceder a tratar de disolver lo más posible que tú puedas nuestra azúcar aquí en este punto. Así que bate hasta que tú veas que aproximadamente esté un poquito más disuelta nuestra azúcar batida con nuestra leche y con nuestro aceite. Y ya entonces en este punto vamos a empezar a colocar nuestra harina y los demás ingredientes. Así que vamos a ir por paso. Vamos a colocar entonces aquí nuestra banana primero, que ya como tú puedes ver aquí no tiene que quedarte completamente triturado porque vamos a seguir batiendo. Así que en el transcurso vamos a seguir entonces como quiera partiendo o desmenuzando o batiendo más nuestra mezcla. Así que aquí en este punto te recomiendo siempre que vaya colocando la harina en 2 partes. En este punto, antes de colocar la harina, vamos a colocar entonces nuestro baking powder. Recuerda siempre verificar la caja de descripción del video abajo, que ahí te dejo exactamente las cantidades para que no se me vaya a escapar una u otra, porque en ese punto siempre ahí lo verifico para que no se te vaya a quedar uno de otros ingredientes. Y ya después de haber mezclado aquí nuestra harina con nuestro bicarbonato, entonces vamos a proceder a integrarlo en nuestro demás ingredientes. En este punto te recomiendo vamos a hacerlo por 2 partes para que sea mucho más fácil a la hora de mezclar nuestra harina, para que entonces se te haga mucho más fácil, porque recuerda que lo estamos haciendo manualmente. Así que bate como tú veas ahí, para que todo se vaya integrando lo mejor posible. Ya en este punto entonces te digo que si has llegado hasta este video, muchísimas gracias por darle clic a este video. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que realizo cada receta y espero que te sigan gustando. Si es la primera vez que llegas hasta aquí, hasta este canal, muchísimas gracias. No te vayas sin antes suscribirte para que comparta con nosotros estas y todas las recetas. Así como ya tú puedes ver aquí, seguimos mezclando bastante bien, siempre limpiando nuestros boles. Entonces ya en este punto colocamos nuestros huevos y así sucesivamente seguimos batiendo. Es importante en este punto, como tú ves, que yo lo fui haciendo por paso y por etapa para que se te haga mucho más fácil, porque recuerda que en este punto lo estamos haciendo a mano. Bate hasta que esté completamente unificado. Pues entonces ya en este punto tu horno tiene que estar previamente calentado, así que ayúdate aquí con un antiadherente, sea mantequilla o sea aceite en aerosol, el que tú prefieres. En este punto ya tu horno tiene que estar a 350 grados. Entonces vamos aquí a colocar nuestra mezcla. Te recomiendo bastante que
tomes en cuenta la temperatura de tu horno. Recuerda que a veces los hornos pueden cambiar de acuerdo a la edad que tenga, o decir, si son un poquito más viejitos, calentarían un poquito más, si son más nuevos, calentarían un poquito más o menos. Así que muy pendiente de la temperatura, 350 grados por 50 o 60 minutos. Así que en este punto lo vamos a llevar al horno por 50-60 minutos, y después que tú introduzcas un palillo y te salga completamente listo, ya tu pan estará así en este punto. Así que no te asustes por el craqueado del pan, que eso es normal. Eso es lo que caracteriza este súper delicioso pan de banana bread o pan de guineo, como tú lo conozcas. Así que en este punto te recomiendo que ya pasado los 50 minutos, introduzcas un palillo, introduzcas un cuchillo, ya cuando te salga casi listo, limpio, entonces ahí ya estará perfecto este súper delicioso. Aquí todavía está un poquito caliente, pero esto tiene un olor indescriptible a través de este video. Así que te digo que si quieres probar esta delicia, tienes que tratar esta receta. Como tú puedes ver ahí, a mí me encantó el color, lo crujiente en la orilla está perfecto, la textura dentro también me quedó sumamente jugoso y sumamente blando, como tú puedes ver ahí. Así que te recomiendo mucho la temperatura y que vayas viendo a qué punto tú lo quieres dejar. Mientras más tiempo lo dejes, más se puede secar y más crujiente se puede quemar en la orilla o ponerse mucho más duro. Pero tú puedes ver aquí la suavidad, cómo eso se corta o se rompe bastante suave y esponjosito. Así que esta receta ha quedado on point para disfrutar con un cafecito, con un juguito, con lo que tú prefieras. Y decirte que no te dejes de suscribir, porque estaré compartiendo aquí varias recetas y versión de este banana bread o pan de guineo con diferentes recetas y diferentes formas de que puedes recrearlo. Así que nada, espero que te haya gustado esta receta y disfrútala, y nos veremos en otro próximo video. Bye. Rico. Esto estaba para comérselo todo. Así que nada, nos veremos en otra próxima receta. Bye, rico.